Hola queridos amigos de Habruta Kabbalah, yo soy Merav Goddam. Gracias por estar aquí y los invito a acompañarme a lo largo de este breve donde vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante. Los invito a inscribirse en el canal Habruta Kabbalah en YouTube y también acompañarnos desde el grupo Habruta Kabbalah en Facebook para que podamos continuar con estos encuentros. Esta vez elegí traer un asunto que para muchos es un enigma y tiene que ver con la relación que tiene el pueblo judío con la espiritualidad, más bien con la sabiduría de la Kabbalah. La tradición judía cuenta que antes de que se entregara la Torá a los hebreos en el monte Sinaí, Dios recorrió el mundo ofreciéndosela a los demás pueblos y naciones. La historia cuenta que cada vez que Dios iba a una nación y les preguntaba si querían ser su pueblo, aceptar su ley, ellos preguntaban primero, ¿de qué viene el asunto? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Qué significa esto para nosotros? Dios les contaba que el mandamiento principal era ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al ver que este mandamiento es el más difícil para cualquier cultura y entender lo que esto implicaba para ellos, rechazaban la Torá. Podemos entender por qué. A la prueba está que a pesar de que han pasado más de 3.500 años desde que esta ley se ha entregado a los hebreos, aún ni el mismo pueblo hebreo ni la humanidad entera han logrado realmente asimilar este tan importante mandato. ¿Qué nos dice la tradición? Cuando Dios llegó a los descendientes de Esab, el hermano de Jacob, y les ofreció su ley, cuando preguntaron de qué venía, qué era lo que tenían que hacer, Dios les dijo que uno de los mandamientos es no matarás. Ellos lo rechazaron porque dijeron que su naturaleza y el legado de sus antepasados estaban basados en la espada. Esta oferta también se le hizo a los hijos de Amón y Moab. Dios les dijo que la ley prohibía el comportamiento inmoral, el adulterio, el incesto. Ellos también rechazaron la oferta. Los descendientes de Ishmael, nos cuenta el Midrash que rechazaron la ley porque ésta dice no robarás, cuando en su cultura y forma de vida ellos dependían del pillaje. Finalmente Dios le ofreció la ley al pueblo hebreo. A diferencia de las otras naciones, ellos no preguntaron por las reglas ni pusieron condiciones, simplemente aceptaron la voluntad divina diciendo Naaseh venishma, que se traduce como hagamos y escucharemos o obedeceremos. Esto no está escrito en un texto de los libros bíblicos. Estos textos no se encontrarán en los libros bíblicos de forma directa, sino en las recopilaciones de la tradición oral judía, como el Talmud de Babilonia y el Midrash. Así sea a forma de alegoría, existe la pregunta que ¿por qué Dios le ofreció la ley al pueblo hebreo y no a otros pueblos? Esta explicación es interesante porque en definitiva la única razón por la que el pueblo hebreo se puede decir que existe hasta el día de hoy es porque tiene la misión de cumplir esta ley. Esta es una buena oportunidad para hacer una definición respecto a los términos, porque ¿qué significa ser hebreo y qué significa ser israelí o israelita y qué significa ser judío? Partimos de la primera definición. Cuando hablamos de los hebreos, hablamos de un gran clan que salió de Abraham, Isaac, Jacob, que ya eran 70 familias cuando descendieron a Egipto. Para entonces se los conocía como los hebreos. La palabra hebreo viene de la palabra Eber en hebreo, que significa lado. Entonces hablaban de los hebreos como aquellos que vinieron del otro lado del Mar Rojo. Además, el lenguaje hebreo, que es el lenguaje que la sabiduría de la Kabbalah nos dice que con sus letras fue creado el mundo. Ya veremos
de hablar sobre este tema en otra oportunidad. Era ese el lenguaje que hablaban los descendientes de Abraham al salir de Egipto 2 siglos y medio después y asentarse en la tierra prometida, la tierra de Israel. Recordemos que el nombre Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Y todos los descendientes de Jacob son los que formaron, de hecho, el pueblo de Israel, con sus 12 tribus. Entonces, Israel son las 12 tribus del pueblo hebreo, para diferenciar entre lo que es el israelí, o sea, el que vive en la tierra de Israel en la era contemporánea, y el israelí que vivía en la época bíblica en la tierra de Israel. Al que vivía en la época bíblica en la tierra de Israel se le llama israelita, y a los que viven hoy en día en la tierra de Israel se le llaman israelíes, a modo de nacionalidad o ciudadanía de Israel. ¿Quiénes son los judíos? Una de las 12 tribus del pueblo de Israel era la tribu de Judá. Jacob le asignó a cada uno de sus hijos, según sus tribus, donde se asentarían cuando regresaran a la tierra prometida, a la tierra de Israel, que entonces se llamaba Canaán. La tribu de Judá tenía asignado asentarse en la zona desértica de la zona del Negev, la zona sur de la tierra de Israel. El rey David sale de la tribu de Judá. Con la conquista de Nabucodonosor en la tierra de Israel, que usó la tierra de Israel para llegar a Egipto y atacar a Egipto, cuando Israel no les permitieron pasar, Nabucodonosor mandó matar al rey de Israel de aquella época y exilió a la mayoría del pueblo de Israel a Asiria. La tribu de Judá y partes de la tribu de Benjamín quedaron en la tierra de Israel, y algunos restos de las otras tribus se asimilaron dentro de esta tribu de Judá. Se asume que las tribus que fueron exiliadas a Asiria, luego también a Babilonia, se mezclaron entre sí, siguieron siendo los hebreos, los israelíes, pero se mezclaron y perdieron la identidad de la tribu, por lo que cuando regresaron, gracias al mandato de Coré, entonces eran todos Israel, mientras que los que quedaron aquí quedaron bajo el nombre de la tribu de Judá. Y de aquí sale que son judíos o israelíes. Esta es la diferencia, los distintos nombres. Volvamos entonces a este pueblo hebreo, a los judíos o israelí, que fueron los que eligieron ser el pueblo de Dios. Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué Dios tiene que depender de un pueblo para que lo elijan? ¿Cómo es eso si Él es todopoderoso? Él puede hacer que se cumpla su palabra sin ningún tipo de negociaciones con seres finitos que no tienen comprensión ninguna de lo que es lo espiritual. ¿Cómo es entonces que Dios iba a los pueblos y ofrecía su ley? Sea esto verdad o no, este tema es sumamente importante para que entendamos el valor supremo del libre albedrío. La sabiduría de la Kabbalah nos explica que el Creador decidió autolimitarse, no presentarse en toda su magnitud. Esto es lo que le llamamos el tzimtzum, la restricción de la luz superior, que es el creador. Ya sabemos que el creador no es un personaje, sino energía pura de amor y otorgamiento. ¿Y para qué tiene que restringirse, limitarse, cuando Él es el que domina todo? Justamente porque existe el plan de la creación o el pensamiento de la creación, que es dar toda esa abundancia a los creados. El creador tiene todo para dar, pero necesitaba una sola cosa: tener a quien dárselo. Y para eso creó lo inanimado, lo vegetal y el mundo animal, que recibe toda la abundancia constantemente, pero no sabe que la está recibiendo. Para eso se crea al hombre. El propósito es crear una
criatura capaz de llegar a ser como el mismo Creador, a semejanza del Creador, un Adam, del verbo domé, semejante al Creador. ¿Y qué significa que sería semejante? Para que esto ocurra, el Creador no puede venir y dictar a la persona, tú tienes que ser semejante a mí. Es un proceso que el Creador tiene que realizar por sus mismos medios. Obviamente que detrás de los telones está siendo empujado por la fuerza superior, como con un niño. Cuando le enseñamos a caminar, le enseñamos a montar en bicicleta, él lo hace por sus propios medios, pero con ayuda de la fuerza superior. Y aquí estamos hablando de un creado que tiene que asemejarse al creador por medio de un proceso personal que él mismo tiene que elegir ser parte de él. Y aquí está todo el tema, el libre albedrío. Dios creó al hombre con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, cuando el bien es la Torá, la luz, y el mal es el egoísmo, lo contrario a la Torá. Si el Creador impone la Torá, su ley, por fuerza a la humanidad, entonces todos seríamos como los ángeles, como los animales, que no tenemos mérito propio, que no tenemos forma de elegir ser partes del proceso. Cuando ofrece, y ahí tenemos la frase muy conocida que dice, he puesto ante ti la vida y la muerte y elegirás la vida. Obviamente que la idea es que realmente el creado elija finalmente la vida, la luz, la Torá y no el ego. Y cuando le dice, mira, te he puesto aquí el bien y el mal, pero tú elige la vida. Dios respeta la libertad de elección que Él mismo creó. Entonces, que el pueblo elija por voluntad propia es mucho más glorioso de que si fueran obligados a tomarla. Supuestamente el creador no tuvo favoritismo, se lo ofreció a diferentes pueblos. Esta es la respuesta sobre esta parábola. Él dio la oportunidad a toda la humanidad por igual. Ninguna nación fue excluida, sino que se excluyeron por sí mismos al anteponer sus deseos o sus culturas a la moralidad divina. Entonces de aquí saltamos al tema de que los hebreos no fueron elegidos porque eran mejores o superiores, sino porque ellos fueron los que asumieron la responsabilidad que otros rechazaron. Cuando hablamos de la Torá, el Creador se presenta como el soberano absoluto, que realmente no necesita permiso de nadie. Pero estas historias de la tradición oral humanizan la escena para que podamos entender que seguir el camino del Creador es un acto de amor y elección y no de sometimiento. Ahora, cuando hablamos de un término muy importante, luz de las naciones, esto proviene directamente de las profecías del libro de Isaías, en el Tanaj, la Biblia hebrea. En el hebreo original se escribe Or Lagoim, luz para los pueblos. Esto aparece explícitamente en 3 pasajes de este profeta. En Isaías 42, versículo 6 dice, yo, el Señor, te he llamado en justicia y te estableceré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Luego en el capítulo 49, versículo 6 dice, poco es que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, también te haré luz para las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y en Isaías 60 nos dice, caminarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu albor. ¿Esto qué significa para los judíos? Ser luz para las naciones no significa convertir a otros ni imponer sus creencias. Es más, el judaísmo no es una religión proselitista,
no activa el misionerismo, no invita a convertirse al judaísmo. Esto tampoco significa ningún tipo de superioridad. El significado de este término abarca tres pilares fundamentales. El primero es el liderazgo moral a través del ejemplo. La misión del pueblo judío es vivir de una manera ética, justa y sagrada, siguiendo la Torá. Su comportamiento tiene que servir de modelo inspirador para el resto de la humanidad. La idea es que al ver una sociedad que defiende la justicia social, la compasión y la dignidad humana, otros pueblos puedan adoptar esos mismos valores morales universales. O sea, veamos esta trama. Antes viene el creador, ofrece a los pueblos: ¿quién quiere cumplir mi ley? Nadie la quiere. No. Nosotros tenemos culturas que no podríamos practicar si tuviéramos que cumplir esas leyes. Ahora viene un pueblo que supuestamente tiene que cumplir esa ley, y al cumplirla se pone en práctica también el pacto que formó el creador con el padre del pueblo monoteísta, el padre del pueblo hebreo, Abraham. Y él dijo: si ustedes van tras mis leyes y las cumplen, yo, el creador, haré que no les falte nada. Van a tener lluvia, van a tener cultivos, van a tener un clima maravilloso, van a tener todo. Sigan conmigo, ya volvemos a este tema en otro aspecto. Entonces dijimos, el primer pilar es el liderazgo moral a través del ejemplo. El segundo, difundir el monoteísmo ético. En la antigüedad el mundo estaba dominado por el politeísmo, la idolatría, prácticas crueles como sacrificios humanos. El concepto de luz para las naciones implicaba la responsabilidad de demostrar que existe un único Dios creador que exige moralidad, justicia y rectitud y combate la violencia y la degradación humana. El tercer pilar es la corrección del mundo, lo que se conoce como Tikkun Olam. Este término está conectado directamente con la idea de asociarse con el Creador para mejorar al mundo. Los sabios judíos enseñan que la luz no se impone por la fuerza física ni el poder militar, sino de manera sutil, transformando la oscuridad de la ignorancia y la injusticia a través de las buenas acciones, que son las mitzvot. También podemos vincular esto con la pregunta anterior. Este concepto responde perfectamente a la duda. Dios no depende del pueblo judío por una cuestión de debilidad, que va al mercado y dice: a ver, ¿quién quiere comprar mi ley? En la teología judía, el Creador eligió a un pueblo no para darle privilegios, sino para darle una carga de responsabilidad laboral y espiritual. El pueblo judío funciona como servidor, como canal, como el faro en la costa. No es el superior al barco, pero tiene la obligación de encender su luz para que todos los barcos puedan navegar de forma segura hacia el puerto. Volvamos entonces a este pilar que habla de ser el ejemplo, luz para las naciones. Estamos en una era muy problemática. El ego humano ha llegado a su potencia máxima, incluso de manera que ya es imposible creer que pueda llegar a ser peor. Esto también implica que el pueblo judío, el pueblo hebreo, no está cumpliendo con esa misión de ser el pueblo que da ejemplo, el faro en la costa, luz para las naciones. Y el hecho de que haya sido elegido no quiere decir que está cumpliendo con el pacto. Los grandes sabios nos explican: este ego tan grande también influye al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo
es como que se desentendió de su misión. Y a pesar de ser un número muy pequeño en la población mundial, llama tanto la atención y los ojos del mundo están sobre este pueblo. Hay tantas guerras, hay tantas injusticias en todo el mundo, pero el mundo no pone atención a otras naciones, sino únicamente a la nación de Israel, incluso exagerada. Uno se puede preguntar, ¿por qué? Sin querer dar respuestas. Es un punto para considerar. Se supone que si el pueblo de Israel es el que tiene la llave a la luz, ¿está o no está el pueblo judío cumpliendo con su función de pueblo elegido, luz de las naciones? Hay historiadores, teólogos, pensadores judíos que dicen que sí. Quienes defienden que el pueblo hebreo cumple su función, argumentan que su impacto positivo en la civilización global es innegable y es desproporcional a su tamaño. Apenas un 0.15% de la población mundial. Primero que nada, no se puede quitar de que el monoteísmo ético ha sido introducido por los judíos en el mundo. Es la mayor contribución histórica de este pueblo. La idea de un solo Dios, basado en la moral, en la justicia social, en el valor sagrado de la vida humana. Este concepto transformó al mundo a través de las extensiones del cristianismo y el islam. Hay muchos que también sostienen que este faro ha traído cantidad de pensadores, científicos, médicos, filósofos que revolucionaron la ciencia, los derechos humanos, la cultura. Incluso hoy el Estado de Israel moderno ha aportado innovaciones globales en la tecnología médica, la agricultura, en el desierto, la desalinización de agua y además ayuda humanitaria en desastres internacionales. En estos puntos, Israel realmente ha servido y sirve como luz para las naciones. Ahora, los que no están de acuerdo, estamos hablando de entre los mismos judíos, no hablamos de los que no lo son. Hay quienes opinan que se trata de un proceso incompleto. Muchos rabinos, teólogos ortodoxos, conservadores, argumentan que la misión es un objetivo a largo plazo y que el pueblo judío aún está en camino de cumplirlo plenamente. Desde este punto de vista, para ser una verdadera luz, todo el pueblo debería alcanzar primero un nivel de santidad, de espiritualidad, de unidad, de compasión, cumplimiento de la Torá de forma interna. Es lo que se le llama la interioridad de la Torá. Mientras sigan existiendo divisiones internas, culturales o fallas morales, individuales, entonces la luz se ve atenuada o distorsionada. Y esto posterga la era mesiánica de la paz universal. En la era contemporánea el debate se ha trasladado con fuerza al terreno político y humanitario, especialmente en torno a la existencia del Estado de Israel. Sin querer entrar en los asuntos políticos, debemos recordar que la función del pueblo elegido nunca se diseñó como un estatus de perfección estática, sino como una responsabilidad moral constante y muy exigente, por cierto. Por eso, mientras que en el ámbito de las ideas, la ciencia, la moral histórica, muchos consideran que han cumplido con creces. Por eso es que a nivel de ideas, la perfección a nivel de paz mundial sigue siendo un ideal por el que el pueblo judío sigue trabajando y debatiendo día a día, a pesar de que hay diferencias y a pesar de que no todo el pueblo judío. Debemos recordar que a nivel espiritual hay mucha gente que no necesariamente se considerarían judíos según la halajá, la ley rabínica. Y recordamos que Israel es Yashar el, dirigido hacia el Creador. Todo el que está obrando para llegar a revelar la luz divina en el mundo está siendo parte de esta misión colectiva del pueblo hebreo. Espero que les haya interesado. Déjenme sus comentarios, compartan y no se olviden de hacer el like
para que esto pueda propagarse más. Nos vemos en los próximos videos.